Vinicius Tobías sorprende a Carlo Ancelotti y al Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a Vinicius Tobías, el cual ya sabéis que está trabajando con el primer equipo, está iniciando la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti y de Pintus y compañía, y la verdad es que parece ser que está sorprendiendo gratamente su labor, su capacidad, y es que el Real Madrid evidentemente va a necesitar en un momento determinado, a medio o largo plazo, a un lateral derecho que pueda proyectarse al más alto nivel, teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos a Dani Carvajal, a Lucas Vázquez y veremos, en principio parece que sí, a Álvaro Odriozola. La verdad es que es el puesto más limitado realmente de esta plantilla madridista. Y Vinicius Tobías al final, pues también hay que decir que es una apuesta claramente del club, que llegó prácticamente sin poder competir con el Shakhtar Donetsk, tras haber jugado en el Internacional de Porto Alegre, en Brasil, y un jugador que ha destacado mucho en la sub-20 brasileña, en el último torneo, en el cual, por cierto, coincidió curiosamente con un anhelo madridista como es Mateus Nascimento, el jugador de Botafogo. Pues bien, Vinicius Tobías es un lateral derecho al cual hemos podido seguir en el Real Madrid Castilla, y aquí va a ir un poco la parte de opinión, la parte de información que están sacando los medios es esa, de que Ancelotti está contento con lo que está viendo de Vinicius Tobías, de que tiene mucha confianza en lo que pueda proyectar y hacer Vinicius en el Real Madrid. Pues bien, futbolísticamente, de momento, a nivel competitivo, le hemos visto a las órdenes de Raúl González Blanco, no ha jugado mucho, la verdad, pero en la fase final sí que le pudimos ver varios partidos competir. Y la verdad es que a mí me dejó unas sensaciones bastante frías. No voy a decir malas, porque es un futbolista que además solo tiene 18 años, que está en una clara fase de crecimiento y de madurez de su juego, y nada tiene que ver de lo que acontece a nivel futbolístico en Brasil con respecto a Europa, pero la verdad es que le vi bastante desperdigado a nivel táctico, bastante perdido a nivel defensivo y sin la valentía que ha ido ofreciendo en sus inicios de carrera en Brasil, ¿no? Sobre todo es un lateral derecho típico brasileño, con capacidad de llegada, con un grandísimo pie derecho, con una gran capacidad de generar, construir y meter centros en el área, jugador rápido, con uno para uno, con buen desborde, y que tiene un gran nivel técnico. Esos son los grandes parámetros en forma de valor constitutivo dentro de su fútbol, pero con Raúl esto no lo vi. Vi a un Vinicius que tuvo que actuar en el doble lateral con Sergio Santos en alguna ocasión. De hecho, en su debut debutó en esa posición de falso extremo, haciendo de lateral, de extremo con Sergio Santos, y luego ha jugado de lateral en su puesto, sin tampoco ofrecer nada espectacular ni nada brillante. Pero lo dicho, al final está, yo creo, en un momento de intentar adecuar su juego al fútbol europeo, intentar también coger confianza, nueva liga, nuevas costumbres, todo lo típico tópico que se suele emplear en estos casos, que se suele cumplir, que suele ser algo real que existe. Y yo quiero pensar que es un jugador que puede dar ese paso al frente, porque, como digo, en el puesto de lateral derecho el Real Madrid va a necesitar algo distinto a lo que actualmente tiene, porque mi confianza en Álvaro Odriozola desde este canal ya sabéis la que es. Yo ojalá que dé el do de pecho y pueda cumplir con el nivel Real Madrid en el lateral derecho. Lucas también es lo que es. Y luego Carvajal, pues al final es un jugador que se ha lesionado mucho tiempo, de los jugadores que más lesiones musculares ha tenido y problemas físicos en el Real Madrid en los últimos 2 años, ya con 30 años, y que terminó muy bien la temporada a nivel competitivo y de seriedad dentro del campo, terminó muy bien, pero lo dicho, va a necesitarse un relevo que genere ilusión, que genere proyección y que pueda ser un lateral ofensivo dentro de un equipo grande como el Real Madrid. Ahora mismo es esa la apuesta, Vinicius Tobías. Ancelotti está esbozando ahora mismo una sonrisa con él, está contento, Pintus también, y queda simplemente ver cuál va a ser su crecimiento. ¿Puede jugar esta próxima temporada con el primer equipo? Bueno, ahí en esa comparativa con Odriozola, que son los dos nuevos laterales que trabajan con el primer equipo, los nuevos laterales derecho, pues tiene el hándicap de ser extracomunitario, pero hasta donde yo sé, podría darse un nuevo caso Rodrigo, como cuando llegó su primer año con 18 años, que fue inscrito con el Real Madrid Castilla, cosa que con Vinicius va a ser así, pero que pueda esa ficha de extracomunitario ocuparse en el Castilla y poder tener dinámica general con el primer equipo, siempre y cuando pues
siga mejorando y siga pues dando sensación, sintomatología de que puede ser un jugador de mínima o cierta relevancia para el Real Madrid, que pueda sorprender de verdad en positivo al cuerpo técnico. Así que nada, chicos, ahí está, Vinicius Tobías, que está sorprendiendo gratamente en estos inicios de pretemporada, un jugador del cual ya llevábamos tiempo sin hablar y que, como siempre, quiero vuestra opinión en el cajón de comentarios respecto a lo que podéis esperar de Vinicius Tobías. Importante, no lo he comentado, el Real Madrid tiene ahora mismo en cesión a Vinicius Tobías del Shakhtar Donetsk. En el caso de que se quiera hacer con los servicios de este jugador, tendrá que abonar 10 millones de euros fijos más 10 millones de euros en forma de variables, que si es un jugador que al final explota y te da un nivel alto en el Real Madrid, pues el Real Madrid seguro que los paga encantado en un puesto donde va a haber necesidades al medio y al largo plazo sobre todo. Lo dicho, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.